Hola Nayeli, vamos a iniciar entonces con la presentación. Sí, profe. ¿Sí la ves? Sí. Bueno, esta persona que está aquí con el sombrerito, este es Vicente Garrido Genovés. Este es digamos, el segundo más reconocido experto en psicópatas que hay en el mundo. El primero se llama Robert Hare, que es el canadiense, y este es el segundo. De hecho, Robert Hare es el que está en contra del DSM-5 porque considera que confunde psicópatas con antisociales. Entonces, bueno, pues esta es un poquito la cuestión. El libro en el que me estoy basando se llama La criminología aplicada, de Vicente Garrido. Él es psicólogo, igual que Robert Hare también es psicólogo. Entonces, de estas diapositivas van a contestar unas preguntas y hacer una actividad para la siguiente clase. Entonces voy a iniciar. Ya está Esmeralda también. Está conectando su audio. Ok, muy bien, pues ya con 3 empezamos. Miren, Robert Hare hace la diferencia de que los psicópatas, Robert Hare es el número 1 de los especialistas en psicópatas en el mundo, es el número 1. El número 2 es el del sombrerito Vicente Garrido. Para él los psicópatas son cualitativa y cuantitativamente diferentes a otros delincuentes. El psicópata suele delinquir a edades mucho más tardías. Por ejemplo, el delincuente común, más o menos a los 30 años deja de delinquir o va disminuyendo mucho su delincuencia. Pero en el caso del psicópata ocurre esto ya más o menos hasta los 50 años. En el caso del delincuente, su motivación es diferente. Su motivación es la ganancia, o como les decía en un inicio. Y el modo como opera el delincuente es más hacia la situación. O sea, le dejan la caja abierta, la caja fuerte abierta. Entonces, de hecho, hasta hay un refrán que no hay santo que no pequen o que la ocasión hacia el ladrón también. Hay un refrán, la ocasión hacia el ladrón. Bueno, el psicópata no, el psicópata va calculando y va previendo, ¿sí? Y es muy frío, o sea, porque no tiene culpa, no tiene ansiedad. Otra característica que diferencia al delincuente de psicópata es que el psicópata puede o no beneficiarse de aquello que comete, mientras que el delincuente siempre se aprovecha de los beneficios, que es algo que ya les decía hace rato. O sea, el delincuente busca el beneficio, el psicópata busca a lo mejor la satisfacción de dañar, ¿sí? A veces no se comprende muy bien el por qué el psicópata lo hace. Tienes que preguntarle, bueno, ¿por qué hiciste esto? Cosas así bien raras, ¿no? Que hacen los psicópatas. Por ejemplo, el psicópata que coleccionaba los ojos de una persona. ¿Por qué los ojos? O sea, bueno, el psicópata es una persona casi siempre fría y sin corazón. No, no casi siempre, siempre, pues, o sea, es frío y sin corazón. No tiene empatía, no es cálido. Bueno, puede fingir ser cálido, pero es muy diferente fingir ser cálido. Acuérdense que tenemos 3 sonrisas. La sonrisa de Mona Lisa, la sonrisa social, que es mucho más abierta, y la sonrisa que fingimos, la sonrisa real, perdón, y la sonrisa que fingimos ante los demás, que son las 3 sonrisas. La de Mona Lisa es así como un sonreír nada más. Pero el reír a carcajadas es franco. O cuando tú finges
socialmente, esa es la sonrisa que tiene el psicópata. Entonces, a veces no se diferencia tanto. Bueno, el psicópata no tiene empatía, es cero empatía, es una característica muy propia del psicópata, no tiene ningún tipo de sentimiento por los demás. La mayoría de los psicópatas no son delincuentes, ¿por qué? Porque aprendan a usar las reglas a su favor, o sea, no los cachan. Y bueno, pudiera haber una semejanza entre delincuentes y psicópatas siempre y cuando sean muy violentos y hayan cometido algún descuido en un asesinato o algo así, pero que fue muy violento y que fue muy personal. Porque con una puñalada puedes matar a alguien, pero si le clavas 37 puñaladas, hay una cuestión ahí de incontención de impulsos o algo muy personal. Y eso como que es altamente probable de los psicópatas, que no puedan contener esos impulsos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, miren, según Robbins y Radcliffe, la mayor parte de los adultos con personalidad antisocial la tuvieron cuando niños. Aquí hablando de conductas antisociales, ¿no? Hay una falla en mantener relaciones íntimas, que esa es otra cosa que se nota en la edad adulta, desempeño laboral deficiente, no duran mucho en los trabajos, se suelen meter en conductas ilegales y también pierden el control ante pequeñas frustraciones. Por eso les pongo aquí la imagen de una mujer que pierde el control en el teléfono, ¿verdad? Digo, todos hemos perdido alguna vez el control seguramente, pero es muy común del antisocial que pierde el control. En cambio, por ejemplo, el psicópata, eh, aquí lo tenemos, por ejemplo, cuando niño tendía a ser intranquilo y cruel con los animales. Esa es una característica muy propia del psicópata, crueldad con los animales. Porque esa crueldad con el animal va a ser luego una crueldad hacia el humano, ya cuando no tenga animalitos, ¿verdad? Eh, También otro detalle importante es que el delincuente suele ser situacional. O sea, ¿qué significa situacional? Que la situación lo convierte en delincuente. En cambio, el antisocial y el psicópata es disposicional. No sé si checan estas diferencias entre estas dos palabritas. Suelen ser complicadas o difíciles, pero son muy sencillas. Situacional es que la situación te lo permite o te obliga. Por ejemplo, te dejan la caja fuerte abierta, pues, agarras el dinero, ¿no? Pero en el otro caso, en el disposicional, es que tú estás dispuesto a mentir o a robar. Eso es mucho más probable que ocurra en un antisocial o en un psicópata, no tanto en un delincuente. El delincuente es más bien porque la situación se lo permite, o cree él que se lo permite, porque también lo pueden cachar. ¿Sí? Entonces sí queda claro, es mucho más aprovechado el delincuente cuando ve que las reglas, como que se abre un hueco en las reglas. En cambio, el antisocial y el psicópata luchan contra esas reglas y el psicópata va más allá porque utiliza esas reglas a su favor. ¿Sí? Bueno, Maestro, por decir, alguien antisocial, digamos, de niño, si detectamos que desde niño está siendo así, ¿lo podemos hacer cambiar o no? ¿O ya va a seguir siendo así? Uno como adulto, mediante, como usted dice, mediante reglas, mediante estarle llamando la atención o estarle insistiendo en no seas así, si vas a tal lado, compórtate así, compórtate así. ¿Lo puede uno cambiar o ya es difícil? no, es que mira, los psicóticos y los psicópatas no cambian. Bueno, el psicótico pudiera controlarse con medicamentos y con terapia en el caso del bipolar y en el caso del delirante. No, del esquizofrénico no. Acuérdense que el esquizofrénico, como tiene rota la relación entre afectos y cogniciones, no se puede mejorar realmente, no puedes controlarlo. Al esquizofrénico le tienes que dar medicamentos muy potentes para que esté como sedado, dormido,
Entonces no va a cambiar el psicótico, no va a cambiar. No hay nada que hacer con ellos. Pero el antisocial, El antisocial, no va a cambiar, ni el psicópata va a cambiar. El grupo 3, que es el que ujú, estamos viendo ahorita, pues tiene sus niveles, ¿verdad? Como en todo hay niveles, hay esquizofreniformes, ¿verdad? Que apenas están como quedando la idea de una esquizofrenia, pero todavía no la tienen esquizofrenia. Hay el esquizofrénico, perdón, hay el neurótico obsesivo compulsivo, muy leve al que es muy extremo. Entonces, el que es muy extremo, muy difícilmente se le puede cambiar, ¿sí? ujú. Pero bueno, pero en el tercer grupo no se puede cambiar. Así de fácil, es imposible cambiarlos. ¿Sí? ¿Qué se Ah, puede okey. hacer con un psicópata? Lo que pasa es que ahorita vamos a hablar de delincuentes, pero es bien me adelanto un poquito. El psicópata se cambia enseñándole que le trae más beneficios portarse bien que portarse mal y explicándoselo. ¿Sí? Ujú. Es mucho más mejor que tú dures 20 o 30 años en un trabajo a que cada 3 meses estés cambiando de trabajo porque te robas algo. Porque te Mm, robas algo, te tienes que salir de esa empresa para que no te lleven a la cárcel o qué sé yo, o te van a cachar tarde que temprano porque esos homicidios, nadie deja, no hay crimen perfecto. O sea, siempre dejas una huella, algo, por muy listo que seas. Entonces, si se le convence al psicópata de que le va a ir mejor portándose bien, y si logras que entienda, porque es muy inteligente el psicópata, entonces estamos ya del otro lado, pero ya le cambiamos la motivación. Pero esto les digo, es muy difícil que ocurra, porque cuando les empiezas a hablar de la posibilidad de cambio, el psicópata está tratando de aprender de ti y de ver cómo engañarte. No está viendo el que él puede cambiar o mejorar, sino está viendo cómo engañarte a ti. Eso es lo que se suele saber. El tercer grupo no es más fácil que cambie un esquizofrénico a que cambie un psicópata. ¿Sí? El psicópata cambia o evoluciona casi después de los 50 años, empieza a disminuir esa motivación por matar, por hacer daño, por fingir sentimientos. No en todos los casos, pero se han visto psicópatas hasta los 60, 65 años que mantienen muy fuerte esa conducta psicopática. Por ejemplo, el que cazaba a las viudas y se quedaba las mataba y se quedaba con su dinero. Era un hombre ya de 60, 65 años. Luego cambiaba de ciudad y hasta que lo cacharon. Bueno, déjenme pasar a otra diapositiva. El, el delincuente, miren, el delincuente tiene una característica que ya se encontró, pues, que es muy recurrente. Eh, tienen conductas antisociales en la infancia, son hiperactivos, tienen déficit de atención, un rendimiento escolar bajo y a veces no se relacionan bien con el grupo. Pero no por fuerza tienen baja empatía o, o ansiedad o culpa, porque podrían tener culpa, podrían tener ansiedad, podrían ser muy empáticos inclusive, pero la empatía del delincuente es hacia cierto grupo. El psicópata es el que acaba matando a todos los que lo ayudaron a robar, por ejemplo. No tiene empatía por nadie. O sea, no respeta, oye, pero si yo te ayudé a robar, ¿por qué me vas a matar? O puedes tú alimentar, inclusive a su propia madre la pueden matar porque no tienen ningún tipo de empatía. Aunque la madre los ayudó toda su vida, o sea, no tienen reciprocidad tampoco, el psicópata. El delincuente sí. De hecho, lleva el dinero a su propia casa, a su esposa, a sus hijos, porque tiene empatía hacia ellos, ¿sí? No quiere que sufran. La carrera delictiva es un concepto también muy importante en este tema de la delincuencia, porque es importante ver si la persona va aprendiendo con el tiempo, era lo que les decía hace rato, si en prisión va aprendiendo y va mejorando sus estilos delictivos o es al revés. La misma prisión lo va inhibiendo. Hay una investigación de Vicente Garrido, el que les puse al inicio del sombrerito,
que demuestra que es más probable que el delincuente sea de clase socioeconómicamente baja, o sea pobre, a que sea rico. Fíjense, la psicopatía no distingue niveles. Puede ser multimillonario y ser un psicópata. Puede ser muy pobre y ser un psicópata. Pero el multimillonario no va a ser un delincuente. ¿Sí? O sea, casi no hay delincuencia en los estratos socioeconómicamente altos. Mientras que no distingue clase social psicopatía, sí distingue clase social delincuencia. El delincuente tiene necesidades, pues, su familia tiene necesidades, él ve carencias, entonces por eso delinque. Es más de tipo situacional y más de tipo precisamente por la empatía que tiene con la familia, por eso delinque, porque le duele que la familia sufra. Entonces, por eso el Vicente Garrido descubre en 1980 que son mucho más, o sea, si tú vas a una prisión y separas delincuentes de psicópatas, por supuesto, y analizas a delincuentes nada más, vas a descubrir que el delincuente viene de clase pobre o pertenece a una clase socioeconómicamente baja. ¿Sí? Bueno, eso es, digo, no podemos tampoco decir que todos los pobres son rateros, ¿verdad? O son X, Y, Z, pero es más probable, bueno. ¿Qué factores de riesgo se han encontrado en la conducta delictiva? Miren, los factores de riesgo son factores que hacen más probable que alguien delinca. Por ejemplo, factores individuales, sociales o ambientales. Los que tienen rasgos antisociales deben de tener alguna oportunidad social o una presión ambiental para predecir la delincuencia. O sea, tienen que tener algún motivo interno, algo que los presione externamente. Por ejemplo, el que tengan, que la familia está padeciendo de algún tipo de situación económica. Y ahí se puede medio predecir la delincuencia. También hay factores protectores, ¿verdad? Que evitan que alguien delinca. Por ejemplo, me voy a remitir a este estudio que pueden ver aquí en esta gráfica. De hecho, les pido que hagan como una especie de infograma con los elementos que puedan caber aquí de que pudieran ser importantes, ¿no? Para medirlo. Por ejemplo, familia multiproblema. Esto es infancia, adolescencia y adultez. Miren, en la infancia tiene que haber tenido una familia multiproblema. O sea, estamos hablando del delincuente, no del psicópata. Antecedentes delictivos, a lo mejor de alguno de los padres, una crianza muy severa, o bien, al revés, muy poca supervisión paterna. ¿Sí? Relación inapropiada con el padre, no precisamente con la madre. Y bajos ingresos económicos, venir de una familia con bajos ingresos. Claro que no podemos generalizar que todos los que tienen bajos ingresos van a ser delincuentes, ¿verdad? Lo mismo, todo esto aplica igualito en la adolescencia. En las variables personales hay pocos lazos o casi no tiene amiguitos, poco autocontrol y es irresponsable en la infancia. Y bueno, en el caso del adulto, usualmente son separados o divorciados. Esto, estamos hablando de una investigación de los 80s, porque ahorita la mayoría de la gente está divorciada o separada. Entonces no podemos tampoco generalizar, ¿verdad? Estás separado o divorciado, por lo tanto puede ser que seas delincuente. No creo que sea tan aplicable ahora, porque ya la moda del divorcio y de la separación cambió, ¿sí? En los 80s era muy raro que lo hacían. Otra característica del delincuente es que no es dueño de nada, no tiene casa propia, casi siempre renta. Digo, pero no todos los que rentan van a ser delincuentes, ¿verdad? Bueno, problemas conyugales, casi siempre están de pleito con la pareja, si es que tienen pareja, ¿verdad? Vivienda en pobres condiciones, se mueven muy frecuentemente de residencia, porque los corren porque no pagan en un lado, se van a otro lado y así. Y tienden a repetir el mismo ambiente del que vienen. En el caso de la variable escolar,
son gente que no logra terminar una carrera. Casi siempre los profesionistas, aunque ganen poquito, pero se van por ese caminito, ¿no? Pero el que no termina la carrera, usualmente se va por más probablemente por cuestiones delincuenciales. En las variables laborales, por lo tanto, tienen empleos poco calificados, o son inestables, o tienen bajo salario, pero obviamente como ganan muy poquito, pues tienden a buscar complementar ese ingreso bajo con la delincuencia. ¿Hasta aquí no hay dudas de esto? Estamos hablando de delincuentes, no de psicópatas, ¿eh? No, maestro. Bueno, delincuencia y edad. Miren, un dato interesante es que la delincuencia disminuye entre los 20 y los 30 años, ¿sí? Pero en el psicópata hasta después de los 50 empieza a disminuir y puede llegar hasta los 65. O sea, es una conducta mucho más arraigada. Si se cura espontáneamente después de los 50, pero no porque lo quieras tú, como nos decía Alma hace rato, tratar de darles terapia. No se les puede intentar convencer de que tiene un beneficio mayor respetar las reglas en el caso del delincuente, del antisocial y del psicópata. Vas a vivir más tranquilo, no sé, bueno, tratar de convencerlos de que tiene un poquito más de ventajas en la vida respetando las reglas. Pero les digo, él puede decirte que sí, o sea, un paciente neurótico está desesperado por salir, entonces eso lo motiva a mejorar. En cambio, el psicópata no tiene ninguna desesperación por salir, no tiene culpa, no tiene ansiedad. ¿Qué lo mueve a que tú lo convenzas? Si el motor para el cambio es la culpa y la ansiedad, el sentirte mal, ellos no se sienten mal, los psicópatas se sienten siempre bien. ¿Qué los motiva a cambiar? Pregunto yo. ¿Verdad que no? Bueno, luego, Loeber genera hipótesis en el 82 de que entre más frecuente sea la conducta es más estable, porque él habla de que las conductas delincuenciales pueden ser de una vez en tu vida, hacer algo muy grave, o bien constantemente estarte metiendo en problemas, pero si es muy frecuente, pues va a ser más estable. Si tienes a delinquir en diferentes escenarios, por ejemplo en hoteles, en la calle, eh, visitando familiares, ¿sí? Pues bueno, obviamente es mucho más estable. También si el problema de conducta es mucho más grave, si tú robas golpeando, no es lo mismo que robar amenazando. Entonces es mucho más estable la conducta delictiva cuando es más grave, ¿no? Y también entre más temprano aparezca la conducta delictiva es más estable. Estas son las 4 hipótesis de Loeber, ¿sí? Frecuencia, diversidad, mayor violencia y temprana edad. ¿Ok? Estamos hablando de delincuentes, no de psicópatas. Y bueno, en el caso de los factores de riesgo, según Farrington, porque pues hay diferentes especialistas que hablan del tema, ¿eh? O sea, no todos son, ¿cómo decirles? Piensan igual. Para Farrington, el mayor problema es que el papá no supervise, o sea, o la mamá al hijo. Porque la disciplina, para formar un carácter, acuérdense que se necesita el acompañamiento de los padres. Ahí se ve en el caso de Yankee, cómo él estuvo muy al pendiente del hijo mayor y no tanto del menor. Entonces, por eso casi no formó carácter el menor y el mayor sí. Entonces, Farrington dice que cuando hay una disciplina pobre o demasiado rígida, el papá no, siempre está de malas, por ejemplo. Eso va a predecir es un alto predictor de delincuencia. Cuando el papá es muy duro o muy blando, ¿sí? Ahora, Luthar y Ziegler
Nos hablan de los factores protectores, que son los contrarios, digamos. ¿Qué factores protegerían a alguien de ser delincuente en la edad adulta? Pues nos queda muy claro que una persona que es muy activa va a tender a ser menos delincuente, porque el activo va a tender a trabajar más y a ganar más dinero, por lo tanto. Si tienes más inteligencia, te vas a dar cuenta de que es mucho mejor seguir el camino social que el camino delincuencial, porque el delincuente, si lo atrapan, aunque una vez que lo atrapan, se queda 2 años en prisión y es muy incómodo estar privado de la libertad. Entonces, la inteligencia también es un buen protector de que seas delincuente en la edad adulta. Y el tercer punto del cual habla Luther y Ziegler, que son internos, son disposicionales, es la autonomía. Que no tengas que depender de lo que te digan otros, que tú solito busques el trabajo. Imagínate un padre que le consigue el trabajo al hijo, imagínate el hijo que solito llega y le dice al papá, ya tengo trabajo. Pues son 2 escenarios diferentes. Cuando tú le consigues el trabajo, hablamos de pobre autonomía. Entonces, si lo despiden de ese trabajo y tú ya no le quieres conseguir trabajo o no puedes conseguírselo, ¿qué remedio le va a quedar? Pues delinquir, ¿no? Entonces, la falta de autonomía va a ser un predictor importante de delincuencia y por lo tanto la autonomía a la inversa, ¿no? Entonces, en el caso de los lazos afectivos, cuando hay estrés, tiene estrés algún miembro de la familia y la familia lo apoya, lo escucha, lo comprende, eso se le llama apoyo en tiempos de estrés. Va a ser muy poco probable que delinca, porque va a sentir si bien no tiene dinero, a lo mejor porque lo despidieron del trabajo, qué sé yo, pero tiene apoyo de la familia, entonces se compensa la falta de economía por el apoyo de la familia. Entonces ese cariño que le da a la familia, en el caso del delincuente hablamos, porque el psicópata no le vale un soberano cacahuate que lo quieran o no. En el caso del delincuente sí le interesa que lo quieran. Entonces, si la familia lo quiere, va a disminuir mucho su probabilidad de delincuencia, porque entonces compensa la falta de ingresos económicos por el cariño de la familia, que se le llama apoyo en tiempos de estrés. Esto es muy importante porque las familias a veces cuando una gente está estresada dicen, no, yo no quiero escuchar problemas, yo no quiero escuchar de a ti. En cambio, si se toman la molestia de escucharte y de darte apoyo, decirte, mira, ya vendrán tiempos mejores, al rato vas a encontrar trabajo, pues eso va a inhibir la conducta de delinquir. ¿Sí están de acuerdo? Suena muy lógico todo lo que dice Luther y Ziegler, ¿no? Sí, eso sí es verdad, maestro, porque si uno no escucha, bueno, a mí me ha tocado la experiencia con los hijos, con las hijas, que si uno no las escucha, pues hasta tienden a contárselo a otra persona y esos consejos hasta pueden no ser consejos tan buenos, a diferencia de que cuando me lo cuentan a mí, pues Sí. hasta ellas mismas me dicen, ay, mamá, ya me siento mejor, ya te lo conté. Y digo, no, sí, obviamente sí. Es correcto, muy bien, estimada Alma. Bueno, entonces también cuando las reglas son claras en la casa, si en los lazos afectivos las reglas son claras, pues tú tienes que llegar aquí a las 10, pero si te regañan a veces por llegar a las 9 y tú no sabías que tenías que llegar a las 8, pues te meten una serie de confusiones que se van a aplicar al trabajo y a la vida cotidiana, entonces eso te va a llevar a la delincuencia más probablemente. Si la comunicación es abierta con la familia, pues obviamente no vas a decir, fíjense que vengo de robar. Que pues si la comunicación es abierta, pues te abres completamente, ¿no? Entonces, inhibe también a la delincuencia la comunicación abierta. El compromiso. Si tú tienes un compromiso con tu familia, un ejemplo que seguir, no sé, pues ves que toda tu familia está comprometida con un trabajo, tú vas a tratar de seguir ese ejemplo. Que no es algo tampoco por fuerza, pero son factores que protegen, o sea, son factores que evitan en cierta medida la delincuencia, más no es de medida en una forma absoluta, pero sí es mucho más probable. Bueno, y también habla Luther y Ziegler de los sistemas de apoyo externo. A veces tenemos un tío, tenemos
un amigo afuera de la familia, alguien que nos escucha y que es de fiar, que se porta bien, que nos da un buen ejemplo, y esos son sistemas de apoyo externo a la familia. Entonces tenemos que si eres listo y autónomo internamente, si te apoya la familia y tienes buena comunicación con ella, y si tienes a alguien externo, si se dan esos tres elementos, es muy poco probable que delinques. Pero si no eres inteligente, si no tienes lazos emocionales buenos, si en vez de apoyarte cuando estás estresado te maltratan, y aparte, no tienes a alguien externo que te apoye, pues eso va a hacer que se te quitan los factores protectores y que queden nada más los otros factores que son los de riesgo. ¿Sí? Que para Farrington eso es precisamente cuando es excesiva la disciplina por parte del padre, demasiado dura, tan dura que no la puedes entender, o demasiado blanda, tan blanda que piensas que todo se te permite, ¿no? Entonces esto puede ser que tengas empatía y culpa y lo que sea, pero aún así vas a delinquir, ¿sí? Estamos hablando de delincuencia. Pues hay muchos delincuentes en prisión, pero no muchos psicópatas en prisión. El psicópata suele ser mucho más cuidadoso y mucho más observador, y aparte de usar las reglas a su favor, acuérdense, pueden ser psicópatas de cuello blanco. De hecho, hay muchos psicópatas que son dueños de bancos, que son gente que logra escalar posiciones muy altas, que llegan a ser presidentes de la República. Ahí está Salinas de Gortari, que mandó matar que mató a la sirvienta cuando tenía 55 años, mató a un chico en París con el coche cuando tenía 16 años. Salinas de Gortari, pues dicen que mandó matar a Colosio. Entonces, el psicópata puede llegar hasta arriba de la escala social, porque las reglas las usa a su favor. Él se crea las reglas a sí mismo, él se las inventa y él juega con las reglas, o sea, no. En cambio, en el caso del delincuente, está más bien en contra de las reglas o tratando de violarlas. Por eso lo atrapan. Por eso es mucho más probable que haya un delincuente en prisión, porque es mucho más fácil que se observe cuando viola la regla. Y un psicópata no, te deja todo menso. Ya cuando lo descubres al psicópata, ya va muy lejos con tu dinero o con el asesinato o con el engaño, qué sé yo, con el fraude. Es muy difícil de que un psicópata esté en prisión, ¿no? Bueno, déjenme, les sigo. Estos son los factores protectores de Werner. Para Werner, estamos hablando de delincuencia, ¿eh? ¿Qué te protege de ser delincuente? Él dice que ser primogénito, porque él hizo una investigación bien interesante de que casi todos los que estaban en prisión no eran primogénitos, eran hijos segundos, hijos terceros, hijos cuartos, hijos quintos, pero no hijos primeros. Eran muy poquititos hijos primeros. Qué curioso, ¿eh? Se me hace interesante el dato. ¿Por qué? A ver, ustedes traten de entender por qué el hijo primero suele no ser delincuente. Porque a lo Pues, mejor, A ver, bueno, pues yo pienso que porque a él, obviamente, como es el primer hijo, puede que le den todo o le pongan más atención, o sea, que tenga menos carencia. y aparte de que lo dejan como el representante del papá en la casa, ¿sí? O el representante, es el que cuida a los hermanos. Entonces tiene que poner reglas. Si tiene que poner reglas, si tiene que hacer que las obedezcan, pues tienen que entender las reglas. ¿Sí? A ver, ¿ibas a decir algo, Ana Jenny? sí, lo mismo que Jenny, por lo mismo que es el primero, pues tratan de darle todo y lo tienen como que más consentido fuera de que se vaya a convertir en un delincuente. Ajá. Sí, muy bien. Bueno, tener menos enfermedades graves. También dice Werner que la gente que tiene enfermedades graves en la infancia tiende a delinquir más probablemente. Una enfermedad grave puede llevar una calentura muy alta que haga que se destruyan las neuronas, baja la inteligencia y entonces incrementa la probabilidad de delinquir.
Características temperamentales atractivas a los adultos. Luego los adultos a veces festejamos cuando un niño hace un coraje, una rabieta o rompe algo. Y decimos, mira lo que... Entonces nos reímos pero eso no es para que nos dé risa, porque precisamente estamos generando un delincuente en el futuro. Estamos reforzándole la conducta de hacer su rabieta, ¿no? Entonces el temperamento no debe de ser reforzado, el carácter sí, ¿sí? Entonces la autonomía y la conducta prosocial, pues es un inhibidor, ¿sí? Cuando son lo que les decía hace ratito, nada más que este es otro estudio. La autonomía, la conducta a favor de lo social, ¿verdad? Desarrollo adecuado a los 2 años. Cuando los niños a los 2 años no hablan todavía, no caminan bien, qué sé yo, son muy dependientes y brincan los 3 años y siguen con esa dependencia hacia la madre y no logran separarse para empezar a convivir con otros niñitos, también es un buen predictor, dice Werner, de delincuencia. No así cuando sí se desarrollen bien antes de los 2 años. Para que tomen en cuenta todo esto cuando ustedes hagan sus análisis, ¿eh? Bueno, en la niñez pues se extiende, sabemos que hasta los 10, 11 años, ¿no? Y la adolescencia a los 12 hasta los 18. Entonces, en la niñez, un buen protector de la delincuencia es que sepan leer bien, resolver problemas, ser buenos compañeros, ser cooperativos. El que es huraño, no quiere cooperar, es más probable que delinca. Bueno, en el caso del adolescente, que tenga buenas habilidades verbales, el que sepa que él puede controlar su vida, que se haga responsable de sus actos, que tenga muy buen grupo social y que tenga aparte una motivación de logro, porque el delincuente no tiene una meta específica para lograr. Entonces, por ejemplo, lograr ser esto, para luego convertirte en aquello, qué sé yo. La motivación de logro es muy baja en el delincuente, porque como no tiene motivación de logro, trata de pescar lo que puede rápidamente. Y hay una teoría, Farrington es otro muy interesante. Él dice que hay 4 elementos que predicen la conducta delincuente. La primera es la motivación. La gente busca bienes materiales o excitación o prestigio ante el grupo. Por ejemplo, en las pandillas se les ponen pruebas, fíjense, se les ponen pruebas. Por ejemplo, los de la Mara Salvatrucha, la prueba es que tienen que matar a alguien. Entonces, eso excita, es conseguir prestigio. Bueno, son delincuentes que parecería que son psicópatas, pero en realidad el grupo los estaba obligando, los está motivando a ese tipo de situaciones que pudieran rozar con la psicopatía, pero no por fuerza son psicópatas, porque están dentro de una pandilla. Y entonces nosotros los que somos los especialistas en el tema del psicópata, sabemos que cuando estás amarrado por lazos grupales, pues ahí está la Revolución Francesa que mató a todos los nobles que se encontraban en su camino. Entonces el grupo te está obligando a hacerlo, por el hambre y porque estás convencido de que no es un delito. Entonces, bueno, los métodos. Hay muchos métodos para obtener dinero. Entonces, si eligen el método ilegal, si empiezan a utilizar métodos ilegales y no legales para ganar dinero, pues predice bien una conducta delictiva. O la creencia, por ejemplo, el que te autojustifiques, ¿sí? O la creencia internalizada. El delincuente usualmente dice, bueno, pues si Salinas robó, si Peña Nieto robó, pues ¿por qué no voy a robar yo? ¿Sí? Entonces pues, se autojustifican, bueno. Y la toma de decisiones que son impulsivos, ¿sí? Ven el dinero y lo agarran y no se les olvida que a lo mejor que hay cámaras. Por ejemplo, ahorita ya todo está filmado. Ahorita en cualquier casi centro comercial hay cámaras y se les olvida eso a los delincuentes. Entonces se agarran la cosa y los descubren. O bien ya no regresan a ese lugar porque se dan cuenta en las cámaras. Bueno, ya nos queda menos de un minuto. Ya finalmente, la teoría del estilo criminal de Walters, híjole, a ver si alcanzo a explicarlo. Bueno, él dice que son las condiciones, la elección
Se elige ese tipo de vida, la cognición, que es la autojustificación, que son súper optimistas. Este es un elemento bien interesante, porque el psicópata puede ser muy frío, fíjense, pero no ser súper optimista, porque el optimismo lo lleva a equivocarse al delincuente, porque cree que no lo van a agarrar. Ese es súper optimismo, que no lo tiene el psicópata. La conducta, la violación de las reglas sociales, la falla en la socialización, y sobre todo cuando se meten en el espacio de los demás, cuando alguien no